El Señor es bueno, es un día nuevo, un día de unas grandes oportunidades, un día en que el Señor nos va a enseñar. Dios siempre busca la forma de que nosotros sigamos en su propósito, de alguna u otra forma. El tema que hoy quiero regalarles se llama Prevalecer produce crecimiento. Y primero que todo, vamos a poner esto en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todas las cosas que suceden alrededor nuestro, Señor. Porque todo tiene un propósito bajo tu mano, bajo tu perseverancia, Señor Padre. Tú haces que la gloria tuya se manifieste en los lugares que uno menos puede imaginar, Señor Padre. Pero tú realizas obras grandes y poderosas en cada uno de nosotros. Llénanos de tu presencia, Señor. Danos la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, el conocimiento para poder expresar lo que tú quieres que llegue al corazón de cada persona, Señor Padre. Libértanos de todo aquello negativo, Señor Padre, de todo aquello que va en contra tuya, Señor Padre. Tú eres el único que tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, te pedimos a ti que nos lleve por tu sendero, por tu camino, Señor Padre. Obra, Señor, día con día, Señor Padre, para que nuestro crecimiento sea en ti, Señor Padre. Nuestro crecimiento sea bajo tus reglamentos, bajo tus mandatos, Señor Padre. Enséñanos a ser obedientes a ti, Señor, en todo lo que nosotros hagamos, Señor Padre. Primero estés tú, Señor Padre, para que todo en lo que nosotros nos propongamos tengamos éxito, Señor. Pero es un éxito tuyo, no un éxito del mundo, Señor Padre. Oh Padre Celestial, elabora todo lo que tienes para nosotros, Señor Padre. Oh Padre Celestial, queremos estar bajo tu mandato, bajo tu obediencia, Señor Padre. Oh Padre, tú eres el único que merece toda la gloria, todo el honor, y a ti te bendecimos por siempre, Señor Padre Celestial. Vamos a ver el tema prevalecer produce crecimiento. Y para eso primero vamos a definir prevalecer. Dice los diccionarios que es imponerse o triunfar una persona o cosa sobre otra, tener éxito y llegar a ser dominante y triunfar. Dicho de una persona o de una cosa, sobresalir, tener alguna superioridad o ventaja entre otras. ¿Qué diferentes son eh, las definiciones de los diccionarios con las definiciones bíblicas realmente? O como nosotros podemos ver los conceptos de una palabra que no es muy claro al concepto que tiene una palabra del diccionario. Eso lo podemos ver la semana pasada con la palabra éxito. Y vamos a ponernos a definir lo que es en general éxito según el diccionario y según la cultura. Resultado feliz de un negocio o actuación. Buena aceptación de alguien o algo. Término de un asunto de forma satisfactoria. En lo profesional, ascensos, logros económicos. En lo personal, bienestar, relaciones, familia. En general, alcanzar metas mediante el esfuerzo y perseverancia. Qué diferente es definirlo en base bíblica. El éxito según la Biblia no se basa
en logros materiales y sociales. Solo con eso ya el concepto es completamente diferente, sino en vivir de manera fiel a Dios, cumpliendo su voluntad, confiando en Él y caminando conforme a su palabra. Vea qué grandes diferencias tiene una definición que lo ve el mundo con una definición que es bíblica. Asimismo, estamos con prevalecer, que es imponerse o triunfar una persona o cosa sobre otra. En cambio, nosotros podemos verlo en el contexto bíblico de la siguiente manera. Prevalecer es mantenerse firme, constante y fiel en medio de las pruebas, dificultades o tentaciones, sin rendirse ni apartarse de Dios hasta alcanzar el propósito o la recompensa que Él ha prometido. En otras palabras, prevalecer implica perseverancia, fe activa, obediencia a pesar de las circunstancias. Prevalecer es resistir con fe, avanzar con esperanza, permanecer en obediencia y aun cuando sea difícil. Son conceptos completamente diferentes. Para eso vamos a poner fundamentos bíblicos para poder entendiendo lo que es prevalecer produce crecimiento. Y me van a disculpar si es un poco lento lo que voy a hacer, pero aquí les estoy poniendo la cita bíblica que estamos poniendo como base. Y es Santiago 1:12. Y dice de la siguiente manera. Vamos a esperar que llegue aquí. Santiago 1:12, según la Biblia de las Américas, dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Si nosotros nos ponemos a analizar, el que soporta la prueba prevalece y es declarado bienaventurado. O sea, tú eres bienaventurado cuando soporta la prueba o prevalece dentro de una prueba. Porque cuando usted prevalece en una prueba, hay una recompensa, que lo dice la palabra, una recompensa prometida que da corona de vida. El amor de Dios es la base para resistir toda prueba o toda situación. Siempre que nosotros estemos en prueba, siempre que nosotros estemos en alguna situación de peligro o en alguna situación que nosotros no podamos, solo el amor de Dios puede hacer que nosotros resistamos. Dios no te pone una prueba más grande que tú no la puedas soportar. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios siempre nos da una prueba para que nosotros podamos alcanzar los objetivos. Dios siempre nos va a ayudar. Por eso somos personas bendecidas o bienaventuradas. Recuerde que el éxito es diferente. Entonces, por lo tanto, nosotros somos personas de éxito. Aunque no tengamos el dinero para solventar todas las necesidades, pero sí tenemos una familia unida ante ti o una familia que busca de ti. Esos son los éxitos con relación a Dios.
no logros naturales. Dice la palabra en Romanos 5 del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dios obra en cada una de sus cosas. Dios hace la obra en todo. Y volvamos a ver estos versículos que nos indican que nosotros somos personas que prevalecemos en crecimiento. Romanos 5:3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Qué importante es tener paciencia o poder perseverar y saber que el sufrimiento no es estéril, que tiene un proceso de crecimiento espiritual. Las tribulaciones nos desarrollan la paciencia y nos desarrollan un carácter probado y nos da una esperanza de vida a cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos prevalecer en el proceso que nosotros nos hayamos enfrentado. Dios siempre va a sacar bandera de victoria sobre todas las situaciones que nosotros vivamos, si nosotros estamos completamente con Él o nos unimos a Él. Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar de un lado. Gálatas 6:9 dice lo siguiente, dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos o cosecharemos. Ya lo que dice claro, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. O sea, siempre va a haber cosecha. Pero me encanta una versión que se llama la versión amplificada, que está en inglés y la he traducido al español y nos dice, y no nos desanimemos ni nos cansemos y desmayemos de actuar con nobleza y hacer lo correcto, porque a su tiempo y en el tiempo señalado cosecharemos si no aflojamos y relajamos nuestro ánimo y desmayamos. Vea qué importante. O sea, si no desmayamos o no bajamos nuestro ánimo, Dios es un Dios de amor y Dios nos va a fortalecer en cada momento. Que nosotros tenemos que actuar en nobleza y hacer lo correcto ante todo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que todo lo comprende. Dios es un Dios que nace o nos fortalece si nosotros le buscamos, si nosotros estamos en constante oración
Dios siempre nos va a ayudar para poder sobresalir. Porque aquí se está dando una advertencia contra el desánimo, que es una de las muchas situaciones que nosotros pasamos, porque muchas veces nosotros caemos en desánimo y nos cansamos. Ahí es donde nosotros tenemos que salir y perseverar, porque la perseverancia al hacer el bien lleva a una cosecha espiritual. Si no desmayamos, si no nos desanimamos, tenemos que entender que el prevalecer es una condición para el fruto y la recompensa. Por eso el título, claro, prevalecer produce crecimiento. Porque si nosotros prevalecemos en las cosas, es decir, bajo la fe, bajo la, bajo mantenerse fiel y firme, constante en las cosas de Dios, eso hace que nosotros produzcamos fruto. Vea lo que les dije en la definición inicial. Prevalecer es resistir con fe, avanzar con esperanza, permanecer en obediencia, aún sea difícil. ¿Por qué? Porque aunque sea difícil, esto va a reproducir fruto y recompensa. Hace mucho tiempo, como en el 2007, 2008, para hacerles así, para que vean que es hace mucho tiempo. La pastora del pastor que yo tenía se acercó a mi esposa porque nosotros estábamos pasando un proceso muy, muy fuerte en aquel tiempo. Y ella se acercó a la esposa, a mi esposa, y le dijo, ¿has llorado? ¿Has sentido que ya no tienes fuerzas? Pero dime una cosa, ¿has aprendido? Y mi esposa le dijo, sí, sí he aprendido. ¿Qué significa eso? Que mi esposa y yo prevalecimos bajo las circunstancias que vivimos, pero eso nos enseñó. ¿Y qué significa que nos enseñó? Que nos dio un crecimiento espiritual. Nosotros crecimos bajo la palabra, crecimos bajo el evangelio y nos fuimos firmes en ese momento. Esto es lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo. El prevalecer es mantenernos firmes en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios bueno y Dios nos enseña día con día. Por eso la palabra en 2 Corintios 4:17 dice así, las dificultades que tenemos son pequeñas y nos van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que durará para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Vea qué importante lo que está hablando la palabra. Las dificultades que tenemos son pequeñas, aunque las veamos grandes, y no van a durar siempre, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que durará para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Es una gloria poderosísima, porque es la vida eterna. Las pruebas son momentáneas,
pero producen algo eterno y glorioso. Hay una conexión directa entre prevalecer en la tribulación y el crecimiento eterno. Por eso nosotros no nos podemos poner los ojos en este mundo. Nosotros tenemos que enfatizarnos en la perspectiva eterna que Dios nos va a regalar. Porque el sufrimiento cristiano hace que nosotros podamos ir hacia lo eterno y lo glorioso. Este crecimiento que nosotros vamos a tener es gracias a todas las enseñanzas que Dios nos hace en el tiempo o en el proceso que nosotros vivamos. Por eso te voy a poner ejemplos. Si quiere leer la historia de José del capítulo 37 al 50 en Génesis, puedes leerlo perfectamente y vas a comprender que la prueba de José fue traición familiar, fue esclavitud, fue falsa acusación, hasta llegar a la cárcel. Pero José prevaleció, se mantuvo fiel, rechazó toda inmoralidad y siguió sirviendo con excelencia. Si nosotros vemos Génesis, y este no lo pongo porque es demasiado largo, del capítulo 39, el versículo 7 dice, un día la mujer de Potifar comenzó a fijarse en José, se enamoró de él y lo invitó a tener relaciones sexuales con ella. Pero José se rehusó a hacerlo y le dijo, Señora, mi amo confía en mí en todo lo relacionado con su hacienda. Y él me ha dado toda su autoridad y no me ha prohibido ninguna cosa. Solamente sobre usted yo no tengo ningún derecho, pues es su esposa. ¿Cómo podría yo hacerle una maldad tan grande como esta? Sería un pecado muy grande contra Dios. Pero ella continuó con sus insinuaciones día tras día, a pesar de que él se negaba y evitaba en todo lo posible encontrarse a solas con ella. Un día, mientras José estaba en sus quehaceres en la casa, ella aprovechó y no había nadie más en la casa. Le agarró la túnica y ordenó acuéstate conmigo. Y le ordenó, acuéstate conmigo. Él salió corriendo, pero ella logró echarle mano a su manto y se lo quitó. Pero vea qué interesante lo que uno tiene que ver y uno tiene que entender. Josué no está obedeciendo realmente a Potifar. Él estaba obedeciendo a Dios. Porque las cosas de este mundo, si tú las ves en lo natural, vos vas a fallar. Pero él se mantuvo fiel a Dios, no a lo natural, sino a obedecer los mandatos de Dios, a saber que lo que iba a hacer era un pecado ante Dios. Por lo tanto, él se mantendría justo ante las personas. Pero ¿qué es lo que pasó? Ese resultado de prevalecer formó un crecimiento en él. ¿Cuál fue el crecimiento? Ser gobernador de Egipto, como lo dice Génesis 41:41. Faraón dijo a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. O sea, el Señor le dio
ese crecimiento de ser gobernador de Egipto, de poder ser el gobernador en aquel tiempo, la tierra más poderosa. En su crecimiento, José tiene una gran bendición. Es verdad que nosotros pensasteis hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. El hecho de que José prevaleciera hizo que se salvaran las naciones y su familia. Vea lo que hace prevalecer un crecimiento tan grande que pudo salvar a su familia y a la nación. Josué en esa prueba o en esa situación o en esa tribulación obtuvo una muestra de madurez y perdón. Génesis 45 del 5 al 8 dice, pero no se aflijan ni se condenen por ello, porque era un plan de Dios. Dios me envió aquí antes que a ustedes para preservarnos la vida y la de nuestras familias. Estos años de escasez son los primeros 2 de 7 años de hambre. En ese tiempo no habrá siembra ni cosecha. Dios me envió aquí para mantenerlos con vida a ustedes y a sus familias, para que puedan ser una nación grande. Si Dios y no ustedes fue el que me envió a Egipto, Dios me puso por consejero del faraón y por administrador de toda la nación y gobernador de toda la tierra de Egipto. Qué difícil es comprender las situaciones en el momento de la tribulación. Por eso es que nosotros nos tenemos que mantener fieles, rechazando la inmoralidad y sirviendo fielmente a Dios con excelencia. La fidelidad en las pruebas es una plataforma para cumplir el propósito de Dios y crecer en carácter, autoridad e influencia. Qué bueno es entender esto, que nosotros cuando prevalecemos estamos cumpliendo un propósito de Dios. Y cuando prevalecemos, nuestro carácter es transformado por Él. Dios siempre nos da autoridad e influencia siempre que nosotros le obedezcamos a Él. Siempre que nosotros pongamos por primero a Él. Otro ejemplo de perseverancia, de prevalecer ante las pruebas, fue Job. Recuerde que Job tuvo una pérdida total y fue sus hijos, sus bienes, su salud, la incomprensión de sus amigos. Pero pero Job siempre se mantuvo en fidelidad con Dios. Job 1:22 dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Aunque pudo haber tenido dudas y dolor, Job nunca
se, se fue en contra de Dios. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto ante Dios. Dios, Job, perdón, siempre puso la mirada en Dios. Nunca dejó o culpó a Dios de esta situación. Como le digo, pudo haber tenido grandes dudas que se ve en todas las discusiones que tuvo con sus amigos o en todas las charlas que tuvo con ellos. Pero Dios puso eso a Job para que Job comprendiera quién era él. Era que él debía de comprender una relación más profunda de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos las situaciones que nosotros estamos viviendo y solo teniendo una prueba o una situación fuerte podemos comprender, así como Job lo vivió y lo dijo en Job 42:5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Se le había quitado las escamas de los ojos, porque así como usted y yo, cuando empezamos en el Evangelio, nosotros simplemente habíamos escuchado que existía un Dios, que había un Dios que nos podía salvar, que había un Dios eterno. Pero cada vez que nosotros entramos a situaciones y perseveramos en la palabra de Dios, vamos viendo quién es nuestro Dios. Vamos conociendo quién es Él y vamos comprendiendo que siempre Dios tiene cosas de bienestar. Por eso somos bienaventurados, como lo hablé en el primer versículos que les puse. Somos hombres y mujeres de bendición, como lo dice cuando Job oró por sus amigos, el Señor restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio lo doble, el doble de lo que antes tenía. Si nosotros perseveramos, Dios nos regala la vida eterna para vivir justamente con Él para siempre. No les voy a poner promesas de lo que tú vas a vivir en bendición. Les voy a poner la promesa que si perseveramos, tenemos vida eterna y en abundancia. ¿Qué más queríamos de eso? Porque Job creció en fe, humildad y conocimiento de Dios. La prueba lo llevó a un nivel espiritual superior. Les voy a poner otro caso. David, si quieren leer 1 Samuel 16 y 2 Samuel 5, es importante. Pero, ¿qué le prometió Dios? Le prometió ser rey. Pero en el momento que Dios le promete ser rey, porque cuando le prometió fue Samuel a la familia, inclusive ni siquiera lo tomaron en cuenta,
y Samuel le derramó el aceite diciendo que iba a ser rey. Pero en ese momento, ¿qué pasó? Comenzó a ser perseguido por años por Saúl. Saúl lo comenzó a perseguir. Aunque Saúl al principio no conocía que él iba a ser el rey, cuando cuando David tocaba el arpa, calmaba el espíritu de Saúl. Pero en uno de esos momentos que estaba tocando, Saúl le, le lanza, valga la redundancia, una lanza a David. Vea que si el espíritu de Saúl la tenía contra David, que le hizo, que lo quería matar desde el principio. Pero ¿qué es lo que pasa? Él prevaleció y nunca tomó venganza sobre el rey Saúl. Primera Samuel 24:6 nos dice, el Señor sabe que no debería haberle hecho esto a mi Señor y Rey, dijo a sus hombres. Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor, el Rey, y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Vea el nivel o la altura que tenía David de comprender que aunque era para Saúl, David era un enemigo, él comprendía que Saúl era un elegido del Señor y no actuó en venganza contra él. Y vea lo que dice 1 Samuel 26:11. Dice, el Señor me libre de que mate al que él ha ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. En uno de los momentos cuando era perseguido por Saúl, él logra ingresar al campamento de Saúl y quitarle la lanza y cortarle un poco de tela. No levantó mano contra Saúl, ni lo mató. Vea que Saúl más adelante muere contra los enemigos, los filisteos creo que fueron los que lo mataron a él. Y mataron a él y a su hijo Jonatán. Pero David nunca levantó la mano ante Saúl. Su carácter fue formado durante esa prueba. Como uno a veces no entiende que Dios te está formando, que Dios quiere levantarte o llevarte a otro nivel y a veces no perseveramos. David llegó a ser rey conforme al corazón de Dios. Segunda de Samuel 5:4 dice, David
tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. La espera y el sufrimiento de David lo prepararon a él para gobernar con justicia, humildad y sabiduría. ¿Cómo nosotros tenemos que prevalecer? Perdón, prevalecer. Es tan importante prevalecer. Y el ejemplo más grande de prevalecer fue nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo tentaciones, rechazo de personas, sufrimiento, fue a la cruz, pero fue obediente hasta la muerte. Fue tan obediente que llegó a morir por todos nosotros. Filipenses 2:8 dice, al hacerse hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Sufrió, sí, tuvo tentaciones, rechazos, sufrimiento, sí, pero fue obediente hasta la cruz. Él prevaleció sobre todas las cosas, pero fue exaltado hasta lo sumo. Y eso lo podemos ver en Filipenses 2:9. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y Filipenses 2:9. Por eso Dios lo engrandeció al máximo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Jesucristo prevaleció ante todo. Nos enseña a guardarnos. ¿Por qué? Porque su padecimiento produjo salvación y gloria. Hebreos 5:8 y 9 dice lo siguiente, aún Jesús siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia y habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. La obediencia de Jesucristo y el sufrimiento no solo produjeron gloria personal, sino una redención para toda la humanidad, para todo ser que crea en Él, para toda persona que entienda lo que es prevalecer. Porque prevalecer no es simplemente aguantar pasivamente, sino resistir con fe, avanzar con esperanza y permanecer en obediencia. El crecimiento no es visible de inmediato, pero es realmente
en madurez, carácter, propósito, fe, comunión con Dios. Porque nosotros cada vez que prevalecemos, maduramos en la vida con Dios, en el carácter con Dios, en la fe de seguir creyéndole a Él. ¿Sí? Porque nosotros creemos en que Jesucristo nos regala la vida eterna. Y cada vez que nosotros prevalecemos, buscamos la oración, buscamos una comunión con Dios y eso nos da crecimiento. Y Dios usa las pruebas como herramientas de formación para quienes se mantienen fieles. Dios siempre hace y saca provecho de cualquier situación que nosotros vivamos. En toda prueba debemos recordar que Dios no nos está castigando, sino son oportunidades para formación. La prueba es oportunidades de formación. Como les dije anteriormente en el testimonio de mi esposa, en este proceso aprendiste. O sea, fue una oportunidad de formación, fue una oportunidad de crecimiento, fue una oportunidad de madurez espiritual. Las pruebas nos hacen crecer. Las pruebas hacen que nosotros tengamos una mejor comunión con Dios. No podemos ver las cosas negativas que nosotros vivamos. Tenemos que ver las cosas positivas. En las tentaciones nosotros resistimos, pero resistimos porque confiamos en la fidelidad de Dios. Primera de Corintios dice 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común al género humano, pero pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedan resistir. Dios le mostrará la manera de resistir la tentación y escapar de ella. Dios es fiel. Dios no nos va a abandonar de ninguna forma. En el ministerio no desmayamos o no debemos desmayar. La recompensa llegará a su tiempo. Y volvemos a la palabra en Gálatas 5:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. A mí me encantó y se los he dicho varias veces. Me encanta la amplificada, la Biblia amplificada, porque detalla bastante el versículo y lo vemos en este. Y no nos desanimemos ni nos cansemos y desmayemos de actuar con nobleza y hacer lo correcto, porque a su tiempo y en el tiempo señalado cosechamos. Si no aflojamos y relajamos nuestro ánimo y desmayamos. O sea, Dios siempre, siempre nos da
las oportunidades de que nosotros sigamos avanzando. Porque en el sufrimiento nosotros ponemos los ojos en la gloria eterna que Dios promete. Según de Corintios 4:17 dice, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que durará para siempre. Una gloria grande y maravillosa, una gloria eterna, una gloria que Dios estará con nosotros. El prevalecer nos da o nos produce crecimiento. El que prevalece crece en fe, en carácter, en propósito y en gloria. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque tú siempre estás alrededor nuestro. Tú siempre nos enseñas en cada uno de los procesos o situaciones o tribulaciones que nosotros vivamos, Señor Padre. Tú siempre quieres sacar provecho, por eso siempre habrá cosecha de bienestar, porque somos bienaventurados, Señor Padre. Oh Padre Celestial, gracias, gracias Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Tú siempre nos bendices de alguna u otra forma, porque el éxito, Señor, tú nos lo traes a nosotros, Señor Padre. Tú nos enseñas, Señor, de tener éxito en todas las cosas, Señor Padre. Oh Padre Celestial, bendícenos en este día, Señor Padre, y guárdanos de todo mal, Señor Padre. Oh Padre, enséñanos a ser fieles a ti, a obedecerte en todo momento, Padre Celestial. Y asimismo, Señor, venimos orando por Oración Mundial Radio y Televisión. Cubre, Señor, a todas las personas que están involucradas en Oración Mundial Radio y Televisión, para que tu palabra penetre en cada uno de los corazones de ellos, Señor Padre, para que abran espacio, Señor, para este canal, Señor, para estos canales, para que sean llevados a los confines de la tierra y a todos aquellos que tengan desconocimiento de ti, Señor, tú abras el corazón de ellos y penetre hasta lo más profundo de sus corazones con tu palabra, que es Jesucristo, el dador de vida, el que nosotros sabemos que nos lleva a todo, Señor, a esa vida eterna que tú tienes prometido a cada uno de nosotros. Bendícenos hoy, Señor, y siempre, Señor Padre. Cúbranos de todo mal, Señor Padre. Cúbranos de aquellas cosas que el enemigo quiera hacer contra nosotros, Señor. Y libértanos en todo, Señor Padre, en todo pecado oculto o escondido, Señor Padre. Tú haces que tu gloria se manifieste, Señor, y sean libertados todos aquellos que tengan esos pecados, Señor, ocultos, Señor Padre. Libértalos, porque solo tú eres el que da vida eterna y gloria eterna para ti, Señor. Te alabamos en este día y te bendecimos. Que tengan un lindo día y que pasen en bendición. Buenos días para todos ustedes. Espero verlos la próxima semana. Muchas gracias.